Bien, señores, son las 3 de la tarde con 58 minutos. José Garchitorena, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Recién decíamos en el bloque anterior con Fernando que bueno, que hay un montón de dudas que seguramente ahora van a empezar ustedes todo el periplo, ¿no? Por los medios. Ya empezamos. Con todas las preguntas esas que van a ser siempre las mismas y que no son las mismas de todo. El público se renueva, lo que pasa. Se repiten desde hace 50 años, pero hay gente que sigue sin, por ejemplo... Siempre hay nuevos votantes, gente que se olvida. Exacto. Sí, o que algunas, Sí, cosas que cambian, porque por ejemplo lo de votar observado por por departamento, eso se terminó. Hace muchos años. Exacto. No, a veces hay confusiones, por ejemplo, en las elecciones del BPS hay un límite de edad para la obligatoriedad de votar. Entonces están preguntando, ¿cuál es el límite? No hay límite. No hay límite. Si estás en el registro, en el estás padrón de vivo, habilitados para que votar, votar. tenés que votar. No importa si tengas 150 años, ¿viste? Si no podés votar, tendrás que pagar la multa o justificarlo en emisión del voto. Pero la obligatoriedad del voto, en el caso de las elecciones nacionales, eventual balotaje, departamentales y municipales, es para todos los que estén habilitados para votar. José, decías recién nuevos votantes. ¿Cuántos son aproximadamente la cantidad de votantes nuevos? Bueno, 247.000 en ese entorno, los nuevos votantes. Personas que, no votaron en la elección de 2019 para atrás. Exacto, son las personas que se inscribieron, entre julio del año 2020 y el 15 de abril del 24. ¿La pasado. Corte lleva la cuenta de cuántos da de baja por fallecimiento, doctor? Sinceramente, sí, No. el número está. Ajá. No lo tengo en este momento, obviamente. El registro cívico nacional es un registro vivo, ¿verdad? Sí, muy dinámico, Permanentemente se está incorporando gente y se está dando de baja gente, ya sea por cancelación, por fallecimiento, excluido por no votar. Ahora, por ejemplo, en la interna, un padrón complementario de cerca de más de 50.000 personas que si votaban en la interna eran excluidos se los sacaba de ese padrón de excluidos, porque se los mantenía en el padrón de habilitados para votar. La enorme mayoría no votaron y fueron excluidos. Eso explica la diferencia que tenemos de habilitados entre la interna y ahora para el próximo 27 de octubre, ¿no? El próximo 27 de octubre tenemos 2.727.120 electores. 2.727.120. De los cuales 240.000, un poquito menos, son nuevos electores. Digo que hay una diferencia entre los nuevos inscriptos que te acabo de decir y los que habilitados para votar ahora el próximo domingo, porque hay en torno a 10.000 que van a cumplir 18 años recién para mayo del año que viene. Ajá. Entonces, se inscribieron, ya tienen su serie y número de credencial, no tienen aún el documento porque no han votado 18 años, no han cumplido 18 años. Cuando cumplan 18 años, antes de mayo, tendrán que ir a la oficina electoral y retirar su credencial cívica para poder sufragar en mayo próximo. ¿Tiene alguna ventaja quienes han dejado de lado la credencial cívica que se dobla en 4 y tienen la moderna, o es simplemente tener un documento nuevo? Para el elector no hay cambio. No cambia nada. No hay cambio. Bien. Para el sistema sí, porque la renovación nos permite informatizar esa inscripción cívica. Bien. Las de papel, las de cartulina, digamos, no están informatizadas. Las hemos subido al sistema informático, ajá, pero no están informatizadas. La nueva sí se informatiza y eso permite otro manejo de la información. ¿Y se saca foto nueva o se pone la foto nueva? Vieja? Por supuesto, se saca foto nueva. De hecho, la ley establece que la foto debe ser renovada cada 15 años. Ajá. Pero como es algo que no tiene sanción, en realidad tampoco es algo que se exija. Pero sí, la ley lo prevé, justamente para tener una foto más actualizada del elector en cada elección. Yo sigo teniendo la de abrir y cerrar yo en también. 4 partes. Yo también. Y cuando me saqué la foto, la funcionaria que me la sacó me hizo poner el pelo detrás de la oreja. Sí, exacto, y eso se sigue haciendo así. ¿Ah, sí? Y sí, porque uno puede cambiar. Aparentemente la oreja y el lóbulo de la oreja uno lo mantiene, no sé cómo es el tema. Y algo tiene que haber, sí, porque sí, todo el mundo le hacen. Eso se sigue haciendo así. Y como te digo, la ley prevé la renovación de la fotografía cada 15 años por lo menos. Pero como no prevé multa para quien no lo hace, exacto, no lo hacemos. Entonces, algunos lo hacen, otros no, pero en realidad no lo hacen para renovar la foto, lo hacen porque o bien trasladan su credencial o la renuevan porque ya la rompió. La perdieron o la cartulina está absolutamente destruida, entonces ya se cambia el documento. Hablábamos con Fernando cómo
se extrañan los sellitos, ¿no? Porque los sellitos de la elección eran como los sellitos del pasaporte. Que uno, ¿no? Dice, mirá, viajé a tal lado, viajé a tal otro. Historia electoral. Y mirá mi historia electoral. ¿No? Se la mostrás a tus hijos. Sí, ¿no? Mirá. Sí, bueno, ahora viste como las credenciales son de plástico. Sí, ya no se perdió eso. En realidad no pueden ser selladas. Y por ese consiguiente ahora te dan una constancia de voto que a la larga la terminás perdiendo, ¿no? Lo presentás obviamente para cobrar el sueldo, la jubilación, lo que sea, o algún trámite cuando te lo piden, pero después lo perdés y perdiste tu ya está. Tu itinerario electoral lo perdiste. ¿Por qué ¿no? se hizo la trazabilidad cambio, electoral. José? ¿Por qué se hicieron esos cambios? No, bueno, porque ahora el documento ahora es plastificado, entonces modernización. Entonces, por eso yo le preguntaba si había alguna ventaja, no la hay, es lo mismo tener, porque la cédula tiene chip, ¿verdad? La cédula tiene chip, la credencial no lo tiene. Ahí está. Y bueno, sí. A ver, hay quien dice, ¿por qué no tenemos la credencial en el chip de la cédula? Porque el chip de la cédula puede meter toda la información que quiera. Exacto. Pero bueno, en Uruguay tenemos un sistema donde el registro electoral es paralelo a el de identificación civil. Son menos las personas habilitadas a votar que los uruguayos o extranjeros que tienen cédula de identidad. Claro. Uruguay es un país que es muy fácil acceder a la documentación. Esos son uno de los motivos por los cuales tenemos bastantes inmigrantes que vienen justamente porque les es fácil obtenerse la cédula de identidad. Que es una política de Estado que me parece muy buena porque identifica a las personas que están en el territorio nacional, independientemente si son nacionales, extranjeros y demás. Entonces eso mismo hace que, bueno, y aparte la lógica de hace 100 años, la Corte está cumpliendo 100 años en este año, nuestro sistema, el registro cívico está cumpliendo 100 años, nuestro sistema electoral está próximo a cumplir 100 años, justamente se pensó como a un compartimento estanco por fuera de el manejo del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior, Identificación Civil, ¿no? Entonces, por eso tenemos un documento específico para votar, que es la credencial cívica. José, expliquémosle a la gente cómo es el tema de la responsabilidad de la colocación de las listas y de que lleguen las listas. Pero otro día yo contaba acá que estaba hablando con un amigo que tiene una imprenta y me decía de la cantidad de listas que los partidos políticos están mandando a hacer. Y él me decía algo que yo sinceramente no lo sabía, y es que los partidos, claro, hacen esa cantidad de listas, millones de listas de algunos, porque no solamente las tienen para repartir, digamos, en la calle, sino que también tienen que entregárselas a la Corte para que la Corte las coloque en los distintos circuitos, ¿no? Exactamente. O sea, no es si mañana... Pregunto, desde mi ignorancia, si mañana yo voy al circuito X y la lista de mi sector, ya no digo el partido, un sector al cual yo quiero votar. La lista de la hoja de votación tú quieras votar. Exactamente. El número que tú quieras votar. No la llevé y no está. No es responsabilidad de la Corte, es responsabilidad del sector. Exactamente. No es responsabilidad de la Corte, no es responsabilidad de la Comisión Receptora de Votos. Lo que tú puedes hacer en ese caso es salir del cuarto secreto y decirle a la mesa, no está la hoja de votación de preferencia, vuelvo más tarde. Ajá, y la vas a buscar. Y la vas a buscar y volvés al circuito y votás. Porque eso puede pasar, porque puede pasar. Ahora nos vas a decir, puede supongo, pasar. Si tenés la cantidad de habilitados en la memoria, debes tener la cantidad de hojas de votación que hay. 1735. En Montevideo. En todo el país. En todo el país. Todo el país. 1735. ¿Y en Montevideo? ¿Te acordás? No es el de... Sí, no me acuerdo el número, lo debo tener por acá, pero... Porque digo, debe ser el departamento que tiene más, ¿o no? Puede ser, seguramente. Lo que sí te puedo decir que por partido el que tiene más es el Frente Amplio, arriba de 800 hojas. ¿A nivel nacional? A nivel país. A nivel país. Sí. Después el Partido Colorado tiene arriba de 300, después el Partido Nacional, 250, Cabildo, que tiene arriba de 100, y después el partido de los partidos más chicos que tienen una por departamento, ¿no? Claro. Pero sí, no tengo el dato por departamento, pero 1735 son... De hecho, en la página web de la Corte Electoral hay un visualizador de hojas de votación. Y si tú ahí pones todos los partidos, departamento de Montevideo, al final... Por filtro uno sabe. Por filtro podés saber cuántas hay por departamento, por partido y por departamento, o sea, varias combinaciones. Está en el visualizador de hojas de votación que está en la página web de la Corte Electoral. Doctor, ¿a la Corte le haría bien, le haría mal, le facilitaría la tarea, se la complicaría, está mejor así que no, el voto electrónico? Bueno, probablemente sería más sencillo, sí, porque no hay hojas que escrutar, no hay hojas que
hoy estábamos hablando de las hojas de votación, la Corte Electoral lleva a los cuartos secretos hojas de votación, aquellas que los partidos o sectores le entreguen dentro de los plazos que establece la reglamentación. El plazo para la entrega de esas hojas venció el pasado lunes 14 de octubre. Entonces, todos aquellos partidos o sectores partidarios que llevaron a la Corte Electoral un sobrecito con que tenía que tener identificado el circuito para el que van las hojas, en determinada cantidad y características, toda la reglamentación prevé que tienen que hacer los partidos, esas hojas la Corte las lleva con el material electoral a los cuartos secretos, para asegurarse que a las 8 de la mañana, cuando comience la votación, va a haber hojas de esa lista. Pero, claro, si hubiera voto electrónico nos ahorraríamos todo ese tema. Pero en realidad no es una decisión de la Corte, implica obviamente una modificación de la legislación electoral. Ajá. En Uruguay la legislación electoral requiere para su aprobación de una mayoría de 2/3 de votos en cada cámara, es una mayoría calificada. Implicaría obviamente cambios en la cultura política. Un cambio radical. Porque como decía recién en Esteban, las imprentas están haciendo muchas hojas de votación. ¿Y por qué? Porque los partidos políticos están repartiendo ya. Y es la propaganda más barata. Claro. ¿No? La meten por abajo de las puertas, te la entregan mano a mano, te la dejan en el parabrisas del auto. Millones y millones y entonces, millones. es la propaganda más barata. La gente toma conocimiento de quiénes son los candidatos, etcétera. Y eventualmente, si es la hoja de votación de su preferencia, bueno, la guardará prolijamente y la llevará el domingo 27 para votar. Lo que sí la Corte garantiza el domingo 27 es que en los cuartos secretos va a haber papeletas por el sí. Tanto para los allanamientos nocturnos, para el plebiscito de la seguridad social. Eso sí es responsabilidad de la Corte. Sí la Corte se responsabiliza, es responsabilidad de la Corte que haya papeletas. Sin perjuicio que obviamente los promotores ya están repartiendo papeletas, algunos se nos sobran la papeleta, la blanca o la amarilla, y te llegan y te la entregan ya con la papeleta. Pero quien imprime eso es la Corte, directamente. O sea, la Corte imprime, a diferencia de las hojas de votación, cuya impresión corre por cuenta de los partidos o sectores políticos, la papeleta corre por cuenta de la Corte Electoral. Como digo, los promotores también imprimen a su costo, aparte, pero la Corte ha imprimido en cantidad suficiente para que haya en los 7.225 circuitos urbanos y rurales del país, va a haber en las dependencias electorales, a los efectos de poder proveer hojas si llegan a faltar en un circuito por H o por B. ¿Cuántas imprimieron, aprox? 4,5 millones de cada papeleta. La. O sea, nos dimos margen como para... Sí. Es la misma cantidad que se imprimieron en los últimos plebiscitos. Ustedes ven que en todas las elecciones nacionales siempre hay un plebiscito. O más de uno. O más de uno. Yo le diría que históricamente... Esta vez hay 2. Esta vez hay 2. Quedaron por el camino 3 o 4, ¿no? Sí. Quedaron algunos... uno pasó, el de Cabildo lo estamos en este momento controlando justamente, ya estamos en la tarea de verificación de las firmas. Pero... Porque ese va a ser, si llega la firma... Bueno, ahí la Corte tendrá que resolver, si se llega a la firma, cuándo se hace. La Corte no hay antecedentes, sino no lo ha definido. Esto va a ser una decisión que vamos a tomar para el caso que se alcance el número de firmas requerido para promover la reforma constitucional. Ahora, perdón, ya que estás en ese lugar. La semana pasada, el viernes pasado, estuvo sentado en ese mismo lugar Guido Manini Ríos y hablábamos del tema del plebiscito, y él decía que si bien es una resolución de la Corte, no entendería legalmente por qué la Corte diría que eso tiene que ser en la elección dentro de 5 años, porque sería dentro de 5 años, porque la Constitución dice la próxima elección. A secas. Sí. Si fuera la próxima elección es la... Yo no abro opinión al respecto por respeto a mis compañeros ministros de la Corte Electoral, que oportunamente nos pronunciaremos sobre el tema. Lo que te digo es que no hay antecedentes de que en una elección departamental y municipal, cuya existencia viene desde el año 2000, la primera fue en el año 2000, todas han sido en la elección nacional de octubre, que antes era noviembre, ¿verdad? Antes de la reforma del año 97. Pero o
O sea, como no hay antecedentes, esta corte va a tener que tomar una decisión para este caso concreto. Después vendrá otra corte y podrá tomar otra decisión. Pero para este caso concreto, para el caso que se alcanza en la firma, la corte va a tener que tomar esa decisión. Y no adelanto opinión, no porque no la tenga, sino porque voy a dar mi opinión en el momento que corresponda, y en el lugar que corresponde, que es en sesión de corte electoral. ¿Está previsto que se terminen de escrutar, contar las firmas más o menos cuándo? Bueno, hay todo un... A ver, hoy por hoy obviamente la prioridad de la Corte es la organización de la elección y de la eventual segunda vuelta del mes de noviembre. Pero como te digo, ya empezamos con las tareas de numeración de las papeletas. Las papeletas vienen una por hoja, que eso facilita mucho también la tarea. Y bueno, la Oficina Nacional Electoral, que es la dependencia de la Corte Electoral que tiene a su cargo directamente esta tarea, presentó un plan de trabajo que, claro, está muy condicionado al calendario electoral, si hay una segunda vuelta, etcétera, ¿no? Veremos. La intención, obviamente, es terminar en el transcurso del verano la verificación de las firmas, ¿no? Yo iba a hacer una pregunta que era: ¿cuándo empiezan a trabajar directamente e intensamente para las elecciones? La respuesta iba a ser hace un año. La elección se empieza a preparar exactamente un año antes. Sí. Ya el año 2000, el año 23, empezamos a trabajar para el ciclo electoral 24-25. Entonces la pregunta ahora es: ¿en qué están ahora? Bueno, ahora estamos ultimando las tareas de organización de la elección del domingo, ¿no? Básicamente, lo que están haciendo hoy todas las oficinas electorales en el país es lo que llamamos el sembrado de urnas, ¿no? Que es poner dentro de la urna o dentro de la maleta electoral todo el material electoral. Claro. Las actas, las hojas de votación, las papeletas por el amarillo y blanco, los materiales electorales, exactamente, la lapicera, la tableta, ¿verdad? Claro. Los alargues, sí, todo el material necesario para que pueda funcionar correctamente el domingo cada comisión receptora de votos. Esa es una tarea. Después, en paralelo, hay otro grupo de funcionarios que están capacitando a los integrantes de las comisiones receptoras de votos. ¿Que siguen siendo empleados públicos? Empleados públicos y escribanos, ¿sí? Que, como digo, estamos hablando de 7.225 circuitos, a razón de 3 titulares y 3 suplentes por circuito. Estamos hablando de arriba de 40.000 personas. De hecho, ese control lo llevamos porque ustedes vieron que ya desde la pandemia, del periodo pasado, ¿no? Hay una parte de la capacitación que es virtual, o sea, a través de la página web de la Corte, otra parte es presencial, con una charla para evacuar consultas, dudas, etcétera, sobre todo familiarizarse con el manejo de la tableta. Y ya nos permite saber que, bueno, ya tenemos más de 40.000 personas que se han registrado, que están haciendo el curso, que se han a su vez, bueno, agendado para hacer el curso presencial. Algunos ya, por supuesto, lo terminaron. Pero esta última semana, bueno, estamos todavía en esa tarea. Así que sembrado de urnas, capacitación, acondicionamiento de los locales. Ustedes van a ver que ya a partir de esta semana van a empezar a ver en muchos locales, públicos y privados, los cartelitos, ¿no? Con serie tal, de tal número a tal número, claro, ¿no? Ese tipo lo que de ese cosas. día es prioritario, lo que hoy ya se está viendo. Pero ya se empieza a ver porque ya se están acondicionando, claro, los locales, o se están dejando los materiales para acondicionar el domingo, la madrugada del domingo, el sábado. Los ¿Eso locales. queda en dónde? En los locales designados pero para. Le llega, por ejemplo, a un liceo. El liceo tiene tantos circuitos. El IABA tiene X cantidad de circuitos. Sí. La Corte, eso se lo entrega que a la dirección. La Corte se lo entrega al responsable del local, se le deja ese material y obviamente, bueno, lo que se puede instalar se instala, lo que no queda, digamos, en depósito hasta el fin de semana. Los salones no se puede instalar. Exacto. Y entonces eso se acomoda el sábado o en la misma madrugada del domingo. Y es una de las tareas, las primeras tareas que tiene que verificar los integrantes de la Comisión Receptora de Votos, es que el local de votación, su circuito, el cuarto secreto, esté armado, sea estanco, no haya cámaras, no haya posibilidades de que se visualice al elector y demás, ¿no? O sea, todo eso se prepara a último momento, pero el material ya se va empezando a llevar y ya se va empezando a condicionar lo que se puede, ¿verdad? ¿Quién resuelve, perdón, Fer, si al otro día en el IABA o en cualquier lugar hay clases en ese lugar o no? ¿De quién es resorte? ¿De secundaria, de primaria, de la Corte? No, la Corte en realidad solicita el local para el día domingo 27, ¿verdad? Pero viste que es común que en algún colegio te diga, no, mañana no hay clase, el lunes no hay clase porque tenemos que desarmar. Bueno, pero eso es una decisión de cada institución, ¿verdad?
En realidad, la Corte lo que solicita es el domingo 27. Y de hecho, bueno, se toman las precauciones para justamente armar el local de votación y desarmarlo, O sea, la sin gente, afectar en lo posible la actividad del local, que ¿y puede quién ser se lleva, un liceo, una quién se escuela. lleva todas las listas que quedaron? O sea, la gente de la mesa se va a La- determinada hora. Y el resto, los ¿quién se miembros lleva de la todo eso? mesa tienen la obligación de llevarse los materiales electorales. Generalmente el secretario o secretaria, ¿no? Pero el sobrante de hojas de votación Sí. queda en el circuito y quedan ahí. Quedan ahí. Lo O sea, destruye el. se hace cargo Porque el eso se propio- destruye, el sí, dueño sí. de casa. Sí, eso es. Mirá. Cada uno después. ¿Cómo se elige el lugar? O si lo quieren juntar, muchos lo juntan y después los funcionarios electorales que van a levantar las mamparas y todas esas cosas, bueno, levantan todo el material que haya quedado de la elección. Ajá. Eso dependiendo de cada lugar. ¿Cómo se decide que en un barrio esta escuela sí, esta escuela no? Eso lo decide la Junta Electoral de cada departamento, teniendo en cuenta las características. Digo, porque yo Sí. nunca cambié de lugar la credencial Sí. y siempre voto en lugares diferentes. A ver, la ley establece que todos los locales públicos y privados tienen la obligación de estar a disposición de la Junta Electoral, porque esto es una tarea específica, por más que la Corte Electoral como órgano tiene, por supuesto, una tarea de supervisión y demás, el plan circuital y determinar los locales es una potestad y una tarea de las juntas electorales de cada uno de los departamentos. Y esa tarea lo hacen en función de la disponibilidad de los locales, de su accesibilidad, y no solamente de su accesibilidad en cuanto a poder llegar al local, sino las características del local y si es accesible o no, pensando en las personas en situación de discapacidad motriz, ¿verdad? Claro. Que también ahora es un requisito que, Sí. que hay que tener en cuenta. Entonces, y a veces, en una elección, un local que estuvo, digamos, a disposición en una elección, en junio, en la interna, capaz que ahora está en obras. Claro. Entonces, va bueno, otro. hay que cambiarlo. O es incómodo porque alguien O se algo. comprobó que en realidad ese local no es funcional y hay otro que está mejor, ¿no? Perfecto. Después, cada 5 años, los locales, sobre todo secundaria y primaria, siempre surgen nuevos liceos, nuevas escuelas, nuevos locales escolares o liceales, y bueno, eso también hace que a veces se recurra a ellos. Así que bueno, por eso digo, es una tarea que son esas tareas previas que hablábamos hoy, ¿no? Que empezamos un año antes. Bueno, una de las principales tareas previas es hacer el relevamiento de los locales con que se cuenta en cada serie electoral. Es una tarea que realizan las juntas electorales con las oficinas electorales y justamente para, determinar qué locales hay y sobre todo revisar, de acuerdo a normas UNIT, si es accesible, si no es accesible. Ustedes ven en el plan circuital que el local dice accesible sí o no, ¿verdad? Si no es accesible, el elector en situación de discapacidad motriz puede votar en otro circuito accesible de su serie. Exacto. ¿Tá? ¿Y ese queda observado? Esa persona vota observado simple, necesariamente tiene que exhibir la credencial cívica. Nosotros podemos votar sin exhibirla. Si vamos a nuestro circuito, podemos no exhibir la credencial cívica, basta con decir nuestro nombre y número, serie y número. Pero en este caso, si vota fuera de su circuito, en un circuito accesible, digamos, de su serie, esa persona en situación de discapacidad motriz tiene que exhibir necesariamente su credencial cívica. ¿Cuánto tiempo después que se cierran las mesas se podrá empezar a conocer resultados? Y eso va a depender de lo que le lleve a cada comisión mesa receptora de votos, exactamente, el escrutinio primario, ¿verdad? Esta elección de octubre no es la más complicada, la más compleja, ¿no? Tal vez la más compleja es la interna. Claro, porque es la que tenés más partidos, tenés 2 órganos, el ODN y el ODD, o sea, son 2 hojas de votación. Entonces hay que hacer un escrutinio del circuito, un escrutinio por cada uno de los partidos. Es la más compleja. La departamental y municipal también tiene su complejidad porque son dos niveles de gobierno, ¿no? Departamental y municipal con 2 hojas, una para cada nivel de gobierno. En esta no, en esta tenemos una sola hoja de votación más las papeletas, que tampoco complican mucho, pues ya te digo, históricamente en Uruguay siempre ha habido plebiscitos constitucionales junto a las elecciones nacionales. Así que bueno, a medida que vayan terminando, para eso está la tableta y la aplicación rápida, para la transmisión rápida del resultado del escrutinio primario. Iremos recibiendo en el centro de cómputos ese dato y bueno, y subiéndolo a la página web para ponerlo
a conocimiento público. Como siempre, de 8 a 19:30 con posibilidad de media hora más. De 1 hora más. De 1 hora más. Hasta 1 hora más. Ajá. Si hay gente hay adentro. electores en el local a las 19:30. Bien. José, algunos mensajes que están llegando con preguntas. Si anulo mi voto poniendo una lista del Frente y otra del Partido Colorado, y otro, dice, pero pongo la papeleta sí de uno de los plebiscitos, en este caso él dice del BPS, ¿se anula todo el voto? Todo el voto, efectivamente. O sea, si la causal de anulación de una hoja de votación anula las papeletas y viceversa. La causal de anulación de una papeleta anula la hoja de votación. Por ejemplo, pongo una hoja de votación de un lema X cualquiera, y pongo 3 papeletas del sí blanco o 3 del papeleta sí amarillo. Eso anula todo el voto, porque la reglamentación dice que se pueden poner hasta 2 hojas de votación o papeletas iguales. Si pones 3, te anula todo el voto. Si pone 2, se le computa 1. Se computa 1. Pero no se le anula el voto. No se anula el voto. Mi firma original, dice otro oyente, es diferente a la que tengo actualmente, dice. Con esta firma que tengo actualmente, firmé para uno de los plebiscitos. ¿No fue válida? Habrá que ver. En realidad, las personas cambiamos nuestra firma, es cierto, con el correr de los años, la tendemos a simplificar, pero siempre queda algún trazo que nos emparente, digamos, con la firma que hicimos al momento de escribirnos en el registro cívico, lo que es contra la que se coteja la firma con la que firmamos la papeleta esta, ¿verdad? Esta adhesión. Así que bueno, obviamente la recomendación es tratar de firmar lo más parecido a como firmamos a lo que surge de la... firmó cuando tenía 18 bueno, años. pero si tenés la credencial adelante, vos la ves. Sí. La Tenés entonces que fijarte. podés fijarte. La recomendación es que vaya y actualice la firma, ¿o no? Saco la credencial de vuelta y actualiza la firma. Yo si soy uno. Cambió radicalmente. Mi firma sí. de la credencial no tiene nada que ver con lo que yo tengo probablemente ahora. en ese nada, caso, ¿eh? en ese caso, O sea, Bueno, sí. la cara tampoco. La cara menos. Claro, la cara menos. Claro. Tenía pelo, granos. Seguro. Claro, ahora no tengo ni pelo ni granos. no, pero en ese caso posiblemente sí, esa firma no se valide. Pero como digo, en realidad no tiene por qué ser exactamente idéntica, ¿no? Basta con que tenga algún trazo que haga presumir que, bueno, efectivamente es la persona la que firmó. Eso queda a criterio, obviamente, de la pareja de funcionarios que se asignan para esa tarea. Mi hijo está de viaje y no va a estar el día de las elecciones. A la vuelta, ¿cómo justifica? Pregunta uno. Bueno, puede justificar, tiene 30 días a partir de su regreso al país para justificar la no emisión del voto y puede exhibir los sellos del pasaporte o una constancia de migración. ¿verdad? Con eso ya está. Con eso está. Y eso hace que no tenga multas, No por tenga que ejemplo, pagar. o Claro. pueda dar los exámenes o lo que fuera. Cuando justifica no paga la multa. Claro, Bien. exactamente. La otra eximente la causa de enfermedad con un certificado, ¿no? Causa de enfermedad con un certificado o razones de fuerza mayor, dice la ley. Mira, fuerza mayor, bueno, es un criterio trabajando amplio al otro lado, que ponele. queda a criterio de cada junta electoral, que son en definitiva quienes justifican o no la no emisión del voto. Y como digo, es un trámite que se puede hacer presencialmente en la oficina electoral o a través de la página web de la Corte. Pero como digo, hay 30 días a partir de tu regreso al país o a partir del día de la elección. A partir del martes 29, del martes 26, a ver, 28, 29 de octubre, bien digo, 29 de octubre, en caso de que no haya segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, Es después de la segunda vuelta. los 30 días comienzan a correr después de del Segunda 24 de noviembre, ¿no? El partido del 26 de noviembre. En el caso de la segunda vuelta, también es responsabilidad de los dos partidos que vayan a la segunda vuelta el entregarle a la Corte las papeletas para No, votar. ahí la Corte provee porque hace dos sí. iguales, ¿no? Ahí son dos. Ahí son, digo, sí, son cambia el nombre papeletas nomás. que Es no el mismo tamaño, el mismo no color. tienen lema, son en blanco y negro. Dice fulano y mengano. Tiene el Punto. nombre de los candidatos de la fórmula, los nombres Ujú. de los integrantes de la fórmula y la fecha de la elección, una fotografía también. José, ¿está cuantificado en números cuánto cuesta este acto electoral? La Corte Electoral hace un presupuesto inicial, digamos, estimativo. Todos los gastos corren por cuenta de rentas generales. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Economía, que es el que nos va proveyendo de los fondos. Si no recuerdo mal, la elección de octubre y noviembre, porque Se pide para ya se pide para las dos, porque naturalmente nosotros estamos ya trabajando en previsión que Ujú. puede haber una segunda vuelta, porque no tenemos tiempo, sino de... Ujú.
es bueno aclarar, entre paréntesis, Claro. que en caso de que haya segunda vuelta, Más bien. el padrón de habilitados es el mismo de octubre. Y se plan vota en el mismo circuital, lugar. exactamente, Sí, es todo el mismo igual. de octubre. Votamos en el mismo lugar, somos los mismos que votamos y votamos en el mismo lugar. Pero yendo a tu pregunta, si no recuerdo mal, estábamos en torno a 200 millones de pesos para las dos, ¿no? Entre gastos e inversiones. 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Estamos hablando de 5 más o millones de menos, dólares. depende del 5 tipo de millones de cambio. dólares. Pero ¿No? esa razón de un dólar por voto y por elección, ¿no? Un dólar en octubre y un dólar en noviembre por voto. Por voto. No, pero dependiendo 5 del millones tipo. entre las dos. Claro, de dólares. 5 millones de dólares entre las dos. ¿Tá? Exacto. Entonces, básicamente esa es la... En Uruguay, en realidad, en comparación con otros países, la elección es barata, no es barata. Claro, hay costos que no asume, no son pueden ser cuantificables, pero no son constantes y sonantes. Por ejemplo, la remuneración, entre comillas, que reciben los integrantes de las comisiones receptoras de Eso votos. no está cuantificado. Y no, porque eso se retribuye en días de licencia. Claro. Entonces, en realidad, eso no es un dinero que constante y sonante salga de rentas generales. En todo caso, es un costo que podrán calcular cada organismo público. Claro. Porque obviamente Son costos indirectos. son costos indirectos, no ocultos porque se pueden calcular. Claro. El organismo puede decir, yo tuve tantos funcionarios designados, generaron tantos días de licencia, bueno, esto me costó tanto. ¿Quién designa a los funcionarios? ¿La Corte o cada organismo? La Junta Electoral de cada La departamento. Junta. Sí. La Junta le dice al ministerio tal, necesito tantas personas. ¿O cómo En es? realidad lo que establece la ley es que los organismos públicos tienen que mandar una nómina de sus funcionarios a la Junta Electoral, a la Corte. En realidad la mandan a la Corte Electoral. La Corte Electoral, hay una base de funcionarios públicos. La Caja Notarial nos manda también la nómina de los escribanos. Y cada Junta Electoral designa. Hay un programa informático para hacerlo aleatoriamente. Es aleatorio. O sea, te puede tocar o no puede haber tocado nunca. Exacto, es aleatorio. Pero que, por ejemplo, sí. Antel te dice, tengo 1.500 funcionarios y la Corte recibe 1.500. De esos 1.500 hace una especie, dice, bueno, a Antel le voy a pedir 100, por decir algo. Aleatorio. A ver, se trata de que la gente integre mesas donde vota, ¿verdad? Por supuesto dentro del departamento donde tiene la credencial, Claro. pero además donde en el mismo vota. circuito. Y en el circuito. Entonces eso también hace que, bueno, por eso digo, la aleatoriedad es muy... En las últimas elecciones, para evitar el tema de altas y bajas, ¿no? Porque hay gente que quiere trabajar y hay gente que no quiere trabajar. Entonces van a la Junta Electoral, se arman filas ahí de gente que quiere trabajar, otros que quieren darse de baja. Entonces, para eso, la Corte, ustedes han visto en la página web, hay un link ahí de voluntarios. Entonces el funcionario público se inscribe, ¿tá? Entonces ya sabemos que por lo menos designados de esa bolsa de voluntarios, que en Montevideo fueron como 9.000, por ejemplo, para esta elección, según nos informaba el otro día la Junta Electoral de Montevideo, bueno, sabés que esas personas, en la medida que solicitaron trabajar, si son designadas, no van a solicitar la baja. Claro. Y aparte, seguramente van a estar el domingo, no se van a certificar, ni se van a... Entonces eso nos da una enorme tranquilidad de que las mesas van a estar integradas a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Igual hay un porcentaje ya estimado de gente que ese día no va. Claro, pero para eso por se X designan motivos, suplentes. ¿no? Por eso hay suplentes. Incluso para eso están los suplentes y además se instruye a los suplentes de un circuito que no se retiren del local de votación hasta que no estén integradas todas las comisiones receptoras del local. Claro. Porque eventualmente les puede llegar, Sí, se les puede pedir, vení, vos sos suplente en este circuito, pero te preciso en este otro, Claro. que faltaron los titulares y los suplentes. Sí, Claro. sí. Otra pregunta, otro oyente dice, si solo voto los plebiscitos, ¿vale el voto? Vale. Uno Vale. puede votar un plebiscito, los dos plebiscitos, solo hoja de votación con un plebiscito, hoja de votación con los dos plebiscitos. O sea, las combinaciones son... Lo que no se puede hacer es combinaciones entre partidos. Ahí anula todo. No, no el voto. Si tú pones... Anula todo. Todo. Al plebiscito, el voto, todo. Si se ponen hojas de votación de diferentes lemas, diferentes partidos, eso anula todo. Bien, eso es un voto anulado. Pero también puede ser un voto anulado si yo pongo un chocolatina dentro del sobre, También. ¿verdad? O un aldulín, El- un peine, lo que Como sea. digo, el voto anulado, hay varias causales, están previstas en la ley y en la reglamentación. Por ejemplo, si hay más de 2 hojas idénticas, anula el voto. Si conjuntamente con la hoja de votación o la papeleta de uno de los dos plebiscitos hay un objeto extraño, que puede ser Lo que sea. lo que sea, Lo que sea. un boleto, o un envoltorio de caramelo, lo que se te ocurra. Después,
rotura, que esté roto. Que Una la hoja rotura, esté rota. una hoja rota, una papeleta, una hoja de votación rota, pero que bueno, que sea una rotura que te lleve a pensar que el lector quiso, no cualquier rotura, una rotura o un doblez, ¿no? Que bueno, uno pueda presumir que se quiso identificar. Que fue una protesta. Porque todo eso lo que busca justamente es no identificar el voto y mantener el secreto del voto. Entonces, a veces sí, yo qué sé, la hoja se puede doblar más o menos, pero bueno, claro, si me haces un avioncito, si me haces un barquito, obviamente claro, te lo voy a anular. Ahora, y si está roto al medio o en pedacitos también. Ahora, yo qué sé, a veces pasa que al abrir el sobre, a veces ahora no pasa tanto porque la gente ya no se le pide incluso que no pegue con saliva el sobre de votación. Sí. Entonces, porque la hoja igual no se va a caer, claro. no se va a salir del sobre. O sea, que no es necesario pasar la lengua. No es necesario pasar la lengua, que creo que ya nadie lo hace. Sí, pero lo aprendimos en la pandemia. O sea, en la pandemia hasta la pandemia sí, metíamos lengua abundante, ¿no? Por supuesto, Todo por el mundo. supuesto. Claro. Y el sobre sigue teniendo su lengüeta, sigue teniendo su no es necesario adhesiva, que quede pegado, entonces. pero no es necesario, basta con cerrarlo simplemente. No es necesario que no se va a salir la hoja. Y en la medida que no hay que meterle una trincheta al sobre para abrirlo, porque antes, ¿sabes? Cuando le metías la trincheta se cortaba alguna hoja. Y eso daba lugar a anulaciones y a recursos, porque por eso no fue intencional, fue al momento de la apertura. Bueno. Ahora con este tema, que ya te digo, la mayoría de la gente no lo pega el sobre, se puede sacar simplemente más fácilmente adentro de un sobre están las dos papeletas de los plebiscitos. ¿Eso a los efectos electorales es un voto en blanco y cuentan para el plebiscito? ¿O claro, qué? La Constitución lo que establece es para que los plebiscitos se aprueben, tienen que tener la papeleta por sí. 50 más 1. La mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a votar. O sea, que se tienen en cuenta todos los votos emitidos. Los votos en blanco, los votos anulados y los votos a partidos o los votos solamente a plebiscito. Todo voto emitido se tiene en cuenta para determinar el universo sobre el que tenés que tener el 50% más un voto. Bien. ¿Y a los efectos de la elección nacional es un voto en blanco? Si no hay hoja de votación, ¿Es un voto en blanco? Ese voto no se tiene en cuenta, porque para la adjudicación de bancas se tienen solamente en cuenta los votos a partidos, ¿no? Claro. La suma de los votos a partidos. Y si yo quiero votar en blanco, ¿qué hago? No pongo nada dentro del sobre. sobre, por ejemplo. Tampoco lo plebiscito. Nada, exacto. Eso. Ahí va. Exacto, porque en realidad ahí va. Sería un voto en blanco parcial porque no hay hoja de votación, pero no es un voto en blanco porque hay papeleta, que es una hoja válida de la elección. Aclaremos eso hay un mito popular que dice que los votos en blanco van para el ganador, que los votos en blanco van para el perdedor, que los votos en blanco colaboran con o colaboran con. No existen los votos en blanco. Bueno, a ver, para los plebiscitos, por ejemplo, en la medida que se tiene en cuenta para fijar el umbral de 50%, sí, por supuesto, hay gente que no votó un plebiscito, pero que le está levantando el umbral a los que promueven el plebiscito. Exacto. Puede tener efecto. Sí. Si no, no. Si no, a ver, el voto en blanco. Bien. Después, y después para la adjudicación de bancas, como digo, se tienen en cuenta la suma de los votos votaron. A partidos. O sea, ese mito que decía Fer, para los partidos no corre. Ahí no, a la adjudicación de bancas no corre. ¿Cuánto tiempo después que estén los resultados esa noche y después que esté el escrutinio definitivo se adjudican las bancas? Porque después está eso, ¿no? Cuando hay varios partidos chicos y cuando están los sublemas, está eso de ¿cuántos senadores tiene tal? ¿Cuántos diputados tiene el otro? ¿Cuánto lleva eso? Bueno, eso en realidad es una etapa. A ver, después de la elección, el día martes, el domingo les votamos, el lunes descansamos, porque terminamos muy tarde en la madrugada del lunes, y el martes comienza el escrutinio departamental en cada uno de los departamentos, que es el escrutinio definitivo. O sea, se revisa lo que se hizo en el escrutinio primario. Finalizado el escrutinio departamental, ahí empiezan todos los cálculos para la adjudicación de banca. Primero por partido, después por sublema, cuando corresponda, ¿no? Básicamente Cámara de Senadores y Junta Electoral del departamento, porque para diputados no hay acumulación por sublema. Y una vez que se adjudican las bancas, luego viene la etapa de las proclamaciones. Y bueno, todo ese proceso lleva su tiempo, sí, naturalmente. Nosotros, la urgencia que tenemos para determinar es si hay o no lugar a balotaje.
O sea, si alguna fórmula alcanzó o no la mayoría absoluta de los votos emitidos. Por eso es importante terminar cuanto antes el escrutinio departamental. Que eso, bueno, nos podrá llevar la semana. De hecho, está previsto trabajar el sábado 2 de noviembre, pese a que es feriado. Está previsto trabajar en aquellos departamentos donde no se haya culminado aún el escrutinio departamental, porque, bueno, la Corte Electoral tiene que determinar si hay lugar o no a segunda vuelta. Ya el escrutinio primario, en general, te anuncia si habrá segunda vuelta o no. Pero bueno, en realidad hasta que no terminamos el escrutinio departamental, oficialmente no lo podemos determinar. Otro oyente pregunta, si yo no voto por 2 periodos, ¿mi credencial se saca del padrón electoral en caso de fallecimiento o está radicado en el exterior? Dice. Son diferentes causales, pero sí, la respuesta es sí. Sí. Si el elector no vota en 2 elecciones consecutivas y no comparece a votar en la interna subsiguiente o comparece a una oficina electoral a dar a acreditar que aún vive y que bueno que se toma una huella dactilar y demás, justamente, o sea, ratifica su inscripción, se lo excluye por no votante. Si fallece, se lo cancela por fallecimiento. Hay diferentes formas de depuración del registro civil, que como dije hoy es un registro vivo, ¿no? Otra pregunta, si estoy de acuerdo con los 2 plebiscitos, pongo las 2 papeletas blancas y amarillo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sí. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar para que no haya segunda vuelta? Bueno, una fórmula presidencial tiene que tener la mayoría absoluta de los votos emitidos. Que es la mitad más uno. La mitad, el 50% de los votos emitidos más un voto. Bien. No corre en Uruguay aquello que hemos visto, más y además, o 10% por encima del otro. No, eso, o sea, ellos sacó en otros países. Argentina, por ejemplo, Argentina, pasa ¿no? eso. Si vos sacás 45 y otro sacó 34, ganaste. Exacto, una diferencia de 10. Pero acá no. Acá hay que alcanzar la mayoría absoluta. Es exigente, ¿no? Es un sistema exigente, ¿no? Los ministros de la Corte ese día tienen alguna sesión especial, están en sesión permanente. Nosotros ya estamos en sesión permanente hace varios días, semanas. De hecho, estamos reuniéndonos todos los días. Ahora con los grupos de WhatsApp también es una forma de estar permanente. Sesión permanente, claro. Pero en eso estamos todos los Sesión habitantes del país. todos, Sesión permanente. Como todos, estamos todos al instante, ¿no? Hasta los hinchas Peñarol están en sesión permanente. Apareció tal cosa, nos juntamos, dentro de una hora nos reunimos. ¿No debería cambiarse esto de que está prohibida tal cosa, pero el que lo hace no pasa nada? Por ejemplo. Por ejemplo, violar la veda. Bueno, la legislación nueva, a diferencia de la nueva, la ley que se aprobó en el mes de junio, creo que fue, mayo, la 20.292, introdujo sanciones. ¿Ah, sí? Introdujo sanciones que no existían en la legislación anterior. Ahora sí, la Corte Electoral tiene facultades sancionatorias, incluso se gradúan las faltas en leves, medianas y graves, digamos, y hay hay sanciones específicas, económicas sobre todo. ¿Ah, sí? ¿Para el partido, por ejemplo? Para el partido, ¿para una radio? para el candidato, o para el medio de comunicación. Ahí es la URSEC. Porque la ley dio participación en la URSEC. Que también puede sancionar. O sea, si nosotros, por ejemplo, el viernes acá difundimos encuestas, estamos violando la veda. Sí. ¿Qué tiene que recibir una denuncia? La URSEC recibe una denuncia de alguien. En realidad, todo está en cabeza de la Corte Electoral. Ajá. La legislación, esta última, siguiendo un poco lo que es el formato uruguayo y la tradición de Uruguay, pone todo en cabeza de la Corte Electoral. Solo que la Corte Electoral puede recurrir al asesoramiento de la colaboración del Tribunal de Cuentas, para el tema de las rendiciones de cuentas, toda la parte de financiamiento, de la URSEC, en todo lo que tiene que ver con la publicidad electoral, porque en definitiva la URSEC es la que tiene la nómina de los medios de comunicación, la URSEC es la que, por tener ese vínculo con los medios, puede solicitar las grabaciones de las pautas publicitarias y demás, que eventualmente se haya podido incumplir la ley. Entonces, bueno, es la Corte la que determina, pero después la ley establece sanciones en la misma ley, o incluso le da la ley a la URSEC la facultad de, en el marco de sus competencias, sancionar también a los medios, ¿no?
Y si mañana un candidato el domingo le hacen una nota a los medios y dice votenme, eso es una sanción de cuánto estamos hablando. Bueno, ¿Cómo es? ¿Te acordás de memoria? No recuerdo ahora. No. Pero son multas. Partido, ¿no? ¿Son multas altas o son multas? No, están en pesos, ¿viste? Uno a veces, mejor dicho, unidades indexadas. En unidades indexadas. Peor. Entonces, complica un poco a veces la conversión. Pero bueno, por lo menos tenemos multas, tenemos sanciones. Claro, sí, era un saludo a la bandera. Lo que está haciendo la Corte en estos días es firmando convenios de cooperación. Ya firmamos uno con el Tribunal de Cuentas y tenemos, que lo firmó también la ORSEC, para todo lo que tiene que ver con la publicidad electoral. Y ahora estamos firmando un convenio con la ORSEC también, específico, para justamente, de alguna manera, reglar todo lo que es la colaboración entre los organismos para llevar adelante los controles que la ley establece a partir de, como digo, de este año, ¿no? Muy bien. Bien, José Garcitorena, ministro de la Corte Electoral, gracias por acompañarnos. No, un gustazo, como siempre. Que pasen bien. Gracias Hacemos por la todo pausa. Mucha suerte. Gracias, ¿Puedo gracias. contar una anécdota antes de terminar? ¿Cómo no? Un día estoy en el Prado cubriendo para otros kioscos. ¿Viste? Sí. Yo tengo un montón de kioscos. Sí. Y alguien me dice, mirá, ahí está el presidente ANCAP. Y yo encamino mis pasos al presidente ANCAP. Y obviamente no lo llamas por el nombre a ninguna autoridad, no le decís, che, fulano de tal. Entonces yo digo, ¿le puedo hacer una nota? Sí, claro, cómo no. Entonces, arranco la nota haciéndole una nota a una persona que yo pensaba que era el presidente ANCAP y no era. Y era el señor. ¿Sabes? Porque soy funcionario de ANCAP. Lo que sudé cuando me empecé a dar cuenta, porque me empecé a dar cuenta. ¿Y cómo Pero le hiciste preguntas al No, era qué importancia la importancia de la presencia de este stand en el Prado. Y bla 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 bla. Y de repente él me empezó a hablar. Yo vi que no me hablaba de lo combustible, me hablaba de otra cosa. Yo no rehuyo la pregunta, ¿viste? Y seguramente capaz que estaba hasta en el stand, me habían invitado a la invitación. Estaba en el stand de ANCAP, claro. El tipo convencido que estaba con el presidente ANCAP. ¿Qué importancia tiene que ANCAP esté presente? Te di la opinión como usuario, ¿viste? Como uruguayo. Claro, ¿qué importancia tiene que ANCAP esté presente una vez más en el cierto. Cualquiera de los tres podemos ahora un rato largo. Ahora, ya cuando le dijiste, van a subir los combustibles, dijo, bueno, no sé, habría que preguntarle a ANCAP. Yo que me reí cuando le conté, porque además la persona que me lo dijo era un jerarca. Me dijo, mira quién está así, fulano de tal. Y yo tenía una duda, me reí tanto, no me olvido más, obviamente, porque esto no fue hace 40 años, fue el año pasado. Seguramente. Una última pregunta, José. Dice, soy cubano, yo voto. Dice, ¿cuántos años tengo que tener acá? No, si votas porque está en el padrón Supongo, de habilitados para votar. Sí. Los ciudadanos, para poder inscribirse en el registro cívico, tienen que esperar 3 años desde la obtención de su carta de ciudadanía. Exacto. Que a la vez... O sea, la carta de ciudadanía por sí sola no te habilita para votar. Tenés que inscribirte y para poder hacerlo tenés que esperar 3 años desde la fecha de la obtención de la carta. Es que además para obtener la carta tampoco es apenas llegar. Y tampoco, tenés que tener 3 o 5 años, residencia, si tenés no sé familia Ahora, si él dice constituida o yo no, voto es porque ya tiene la credencial. Bueno, si tiene credencial, Vota como se cualquier podrá otro. fijar, hay un Mismo buscador día. en la página web de la Corte Electoral y puede por verificar número y si letra está en el del padrón y exacto. dónde vota. Exacto. Muy Hacemos bien. la pausa y venimos por el cierre. Sí, señor. Dale. Un gusto. Seguinos en @dato y relato en Instagram y Facebook y en @relatodato en Twitter. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio. ¿Qué, señori? Estamos calientes, pero tenemos todo.